Estas últimas semanas recibimos la notificación por parte del Ministerio de Salud de la Nación de la aparición de nuevos casos de sarampión, algo que no sucedía desde el 2016. Esto, como bien sabemos y estamos viendo todo el tiempo en las noticias, no está pasando solo en Argentina, sino que está pasando en todas partes del mundo y se debe principalmente a la disminución en las tasas de vacunaciones, principalmente por el surgimiento de los movimientos antivacunas. En Argentina, el último caso, como les comentaba, fue en el 2016 y por el momento los casos que tenemos son casos que se consideran importados. Pero recordemos que el sarampión es un virus altamente contagioso y que puede transmitirse y propagarse de una forma muy rápida. Por eso es tan importante tomar las medidas de control necesarias. Entendamos que hace mucho no hay casos y que la sospecha hoy en día es muy baja. Por eso es necesario que contemos con la información necesaria y que estemos alerta, que sepamos cuáles son los síntomas, cómo podemos diagnosticarlo y cómo debemos actuar ante un caso sospechoso. También entender que el accionar debe empezar desde la sospecha, no esperando a la confirmación, para poder actuar de forma más rápida y evitar de esta forma la propagación del virus. El virus del sarampión es uno de los patógenos más contagiosos del mundo. Se transmite a través del aire y en nuestro cuerpo se afectan todos los órganos, pero teniendo como manifestaciones más características la fiebre y el exantema, que son esas manchas típicas, color roja o papulitas en la piel que caracterizan al sarampión. Es una enfermedad que puede ser potencialmente letal, sobre todo en pacientes con algún tipo de inmunosupresión, como los pacientes con HIV, pacientes con quimioterapia, pacientes trasplantados o pacientes con déficit de vitamina A. Las principales complicaciones son las respiratorias, aunque también tenemos complicaciones neurológicas que pueden ser potencialmente graves, como la meningoencefalitis y la panencefalitis esclerosante subaguda. El único reservorio para el virus es el ser humano, lo cual hace que sea controlable si se toman las medidas de control de foco pertinentes y a tiempo. Tenemos un gran potencial para erradicar este virus si logramos conseguir niveles realmente altos de vacunación en la población. Entendamos que una persona con sarampión tiene la capacidad de contagiar a 15 personas susceptibles. Su vía de contagio es la vía respiratoria. Una persona que tuvo contacto con el virus va a ingresar por vía respiratoria, se va a alojar en los ganglios linfáticos y desde ahí, a modo de ruta, va a llegar a todo el cuerpo. De esta forma se va a dispersar y va a afectar a todos los órganos del cuerpo. A su vez, en las vías respiratorias va a ir creciendo en cantidad hasta empezar a dar síntomas. Luego, la persona enferma lo va a transmitir por la tos, el estornudo, al hablar o incluso al reír. En países donde ya no tenemos casos de sarampión, como es Argentina, hace que el control de esta enfermedad sea un poco más difícil por la baja sospecha en el primer nivel de atención. Recordemos que el virus puede vivir durante un cierto tiempo en las superficies, por lo que muchas veces no es necesario el contacto directo con la persona infectada para contagiarnos el virus. La problemática con el resurgimiento de este virus se ve principalmente en países donde las tasas de vacunación decrecieron drásticamente, como es el caso de Estados Unidos y varios países de Europa, lugares donde se registran movimientos antivacunas con gran peso. Por suerte, estos movimientos antivacunas no están presentes por el momento en Argentina. El virus, como dijimos, posterior a crecer en la vía respiratoria alta, va a ingresar en los ganglios linfáticos y por vía del sistema linfático va a viajar a todo el cuerpo, afectando prácticamente a todos los órganos. Va a afectar además, por compromiso del sistema linfático, todo nuestro sistema de defensas, afectando además al sistema de defensas, dejando un cierto grado de inmunosupresión, lo que nos va a dejar expuestos a sobreinfecciones principalmente bacterianas, siendo la principal complicación la afectación pulmonar por neumococo, dando una neumonía que se puede agregar al compromiso respiratorio propio del virus. El caso sospechoso se define como fiebre y exantema generalizado. Vale tanto para sarampión como para rubiola. Es importante entender que hay que hacer la notificación ante el caso sospechoso de forma inmediata, no esperando la confirmación del caso. ¿Por qué? Porque de esta forma se pueden iniciar las acciones para el control de foco. Entonces, si yo me expongo el día 0 al virus del sarampión, este virus va a iniciar la replicación en mi cuerpo y va a crecer en número. Por lo que
aproximadamente al día 10, aunque puede ser desde el día 7 hasta el día 14, voy a comenzar a ser infeccioso y a tener la capacidad para contagiar a más gente. Si toso, hablo, estornudo, puedo estar pasando el virus a otras personas. Recalquemos que para entonces el paciente aún no tiene síntomas, pero ya puede estar transmitiendo la enfermedad. Luego, ya para el día 12, el paciente va a empezar con fiebre, que característicamente es una fiebre alta, y junto con ella van a empezar estos síntomas inespecíficos de malestar general, tos, conjuntivitis, falta de apetito. Todos estos síntomas son muy inespecíficos y pueden ser producidos por muchos gérmenes. Por eso es importante la alerta y pensar que actualmente, con el surgimiento de los casos, puede ser el inicio de un cuadro de sarampión. También aclarar que personas que tienen algún tipo de inmunosupresión, como el HIV, pacientes con quimioterapia, los bebés menores de 6 meses, pueden no tener fiebre y esto puede llevar a veces a no sospechar esta enfermedad. 4 días después de la fiebre suele aparecer el exantema, que característicamente son manchas de color rojo en la piel acompañado de pápulas, o sea, unas lesiones tipo granitos que no tienen líquido en su interior. Va a aparecer en primera instancia en la unión del cuero cabelludo con la cara, con un patrón característico descendente, afectando la cabeza y el cuello primero, luego el tronco y finalmente las extremidades. También va a aparecer un enantema, que es la coloración rojiza del interior de la boca y la garganta. Incluso aparecerán unas lesiones llamadas manchas de Koplik, que son unas lesiones blanquecinas a la altura del tercer molar, rodeadas de una lesión eritematosa. Son difíciles de ver porque suelen durar menos de 24 horas, pero son muy típicas del sarampión. Y finalmente, para el día 21, van a estar desapareciendo todas las lesiones, la tos y el paciente empieza a sentirse mejor. Desde que desaparece el exantema, el paciente aún por alrededor de 4 días puede seguir contagiando y transmitiendo la enfermedad. Una vez resuelto el cuadro, puede quedar algo de astenia residual que puede durar hasta 4 semanas y en la piel van a quedar las manchas típicas café con leche, que nos dan la pauta de que el paciente tuvo sarampión. Esto, la principal utilidad que tiene es poder hacer el diagnóstico retrospectivo, sobre todo cuando se presenta el paciente con síntomas de alguna complicación. Para que se produzca el contagio tenemos que tener contacto con una persona infectada o sus secreciones en las superficies. Recordemos que el virus del sarampión solo vive en el ser humano. Además, para que suceda que nos contagiemos con el sarampión, no tenemos que contar ni con la vacuna o no tenemos que haber tenido la enfermedad en la infancia. Los hijos de madres vacunadas después de los 6 meses, y por eso en las campañas de vacunación se comienza a vacunar a los niños a partir de los 6 meses de edad, aunque recordemos que esa dosis no se contabiliza para el calendario de vacunación, se debe a que los anticuerpos que la madre le pasó al bebé empiezan a disminuir. Y debemos saber que hay personas que tienen más riesgo de contraer la enfermedad, así como también de presentar las complicaciones de la misma, como son las mujeres embarazadas, los pacientes inmunosuprimidos, como son los casos de pacientes con HIV, quimioterapias, trasplantados, pacientes con cáncer y pacientes con déficit de vitamina A. También hay un mayor riesgo de complicaciones en los pacientes menores de 5 años y en los pacientes mayores de 20 años que no han presentado la enfermedad en la edad infantil. ¿Cómo se diagnostica? Tenemos que partir de la base de tener en cuenta el caso sospechoso para sarampión y empezar a buscar las características que nos orientan a este virus. En este caso, partiendo de la presencia de fiebre y exantema, teniendo en cuenta que el exantema típico del sarampión es un exantema maculopapular de tipo morbiliforme, o sea, una piel blanca salpicada de manchas rojas, nos acercamos a la probabilidad de que estemos ante un caso o de sarampión o de rubiola. Para poder confirmar el diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer es indagar y buscar la posibilidad de contacto con una persona que ya conozca que tiene sarampión o que podría tenerlo. Otra vez más, la detección de los casos, la notificación de los mismos y las medidas de control de foco son muy importantes. En segundo lugar, entender que si no lo sospechamos, no lo vamos a buscar. Por eso, el estar alerta y contar con la información pertinente es de gran ayuda. Para el estudio y la búsqueda del virus podemos tener 3 tipos de muestra no invasivas como son la orina, la sangre y las secreciones respiratorias. En sangre podremos buscar los anticuerpos IgM e IgG con una muestra siempre pareada.
En las muestras de secreciones respiratorias podemos hacer un análisis de cultivo o PCR para la detección del virus, aunque no siempre está disponible. También es importante la realización de una placa de tórax a todos los pacientes con sospecha de sarampión, ya que recordemos que el 70% tienen algún tipo de compromiso pulmonar, principalmente con un patrón intersticial. El paciente con sarampión no está exento de complicaciones. La principal complicación que se registra es la pulmonar, desde una afectación propia del virus, que se produce una neumonitis intersticial, hasta una sobreinfección pulmonar bacteriana, principalmente por neumococo, secundaria a lo que nombrábamos previamente, que es la afectación del sistema de defensas del cuerpo por el propio virus. Esta afectación puede ser realmente grave e incluso en algunos casos fatal. Las complicaciones neurológicas pueden abarcar un amplio margen de enfermedad, desde la encefalitis, la meningoencefalitis, hasta la panencefalitis esclerosante subaguda, que es una enfermedad con una altísima tasa de secuelas y de mortalidad también. A nivel cardiológico se pueden producir cuadros compatibles con miocarditis o con pericarditis. Y también pueden presentarse secuelas oculares, como es el caso de la ceguera por queratitis por el virus del sarampión. El sarampión no tiene un tratamiento específico como sucede con otras enfermedades. Básicamente el tratamiento es de sostén, de soporte y sintomático. Controlar la fiebre con AINES o con paracetamol, no utilizando aspirina. La suplementación con vitamina A en pacientes hospitalizados es el tratamiento que demostró disminuir las complicaciones y las secuelas en hasta un 50%. Las dosis recomendadas son: en niños menores de 6 meses, 50.000 unidades por día por 2 días; entre los 6 meses y los 12 meses, 100.000 unidades por día por 2 días; y en mayores de 12 meses, 200.000 unidades por día por 2 días. El calendario de vacunación contempla 2 dosis a los 12 meses y a los 5 años o al ingreso escolar. Para asegurarnos una correcta protección contra el virus del sarampión necesitamos una cobertura vacunal en la población mayor al 95%. Pero desde el 2015 la cobertura empezó a descender, llegando en el 2020 a valores por debajo del 80%. Hubo 2 campañas de vacunación fuera del calendario que se realizaron en Argentina en el año 2006 para las mujeres y en el año 2008-2009 para hombres, bajo el lema "Vacunate si sos macho", aunque no se lograron los objetivos propuestos. Hubo otras campañas de vacunación en el 2014 y en el 2018, pero tampoco se pudieron llegar a los objetivos que se propusieron. La última campaña de vacunación contra el sarampión fue en el 2022-2023, con una cobertura nacional que no llegó al 70%. Recordemos que para lograr el éxito se necesita alcanzar al menos un 95% de población vacunada. Además de la vacuna, existe la profilaxis post-exposición, es decir, después de haber tenido la exposición con alguien que tiene la enfermedad. Se puede dar una dosis de la vacuna antes de las 72 horas, lo que va a hacer que se generen las defensas necesarias para el 7º día, y de esta forma la vacuna le va a ganar a la enfermedad. Las inmunoglobulinas, que prácticamente son anticuerpos contra el virus, se le da a embarazadas, a niños menores de 6 meses y reservada también para pacientes inmunocomprometidos. Las vacunas han sido un arma clave en la lucha contra el sarampión. Como lo vemos en este gráfico, que corresponde a los casos de sarampión en Estados Unidos, donde vemos que posterior a la introducción de la vacuna contra el sarampión los casos disminuyeron drásticamente. Pero también tenemos el lado negativo, que es este gráfico que muestra el ascenso de los casos de sarampión en los últimos años. Esto consecuencia de la caída en las tasas de vacunación en la población, con el creciente surgimiento de los movimientos antivacunas. Entendamos que la vacunación no solo va a disminuir el número de casos. Si se comparan las complicaciones entre personas que están vacunadas a personas no vacunadas, vemos que la tasa de complicación es realmente menor, donde los vacunados en este estudio mostraron tener menos complicaciones como otitis media, neumonía e incluso la panencefalitis esclerosante subaguda, entre otras. Como conclusiones, entender que es una enfermedad prevalente y erradicable, que la vacunación es un arma de defensa indispensable y que necesitamos un alto índice de sospecha y un actuar de forma rápida y concisa. Les agradezco mucho a quienes llegaron hasta esta parte del video, espero que les haya servido y que puedan compartirlo con más gente para que todos estemos atentos y podamos tomar las medidas necesarias para evitar que esta infección sea mucho más grave.